El contenido que vamos a estar desarrollando durante la clase de hoy es referente a los instrumentos de estudio de salud familiar. Uno de esos instrumentos que utilizamos para realizar ese abordaje familiar de manera integral es el familiograma. Cuando hablamos del familiograma, el concepto es de la representación gráfica, ¿sí?, de la familia a lo largo del tiempo. La estructura familiar, la relación de aquellos individuos integrantes que componen esa familia, como así los datos de cada individuo de manera personal. Aquella característica que debemos tener en cuenta es que el familiograma es un instrumento que utilizamos en medicina familiar para realizar ese abordaje de manera sistémica de la familia a lo largo del tiempo. Nos proporciona como si fuera un resumen, ¿sí?, en un solo lugar, una estructura familiar de manera completa con aquellas emociones y relaciones, sean legales como sean afectivas, que desempeña y que tiene cada uno de esos miembros. Debemos construir durante la primera sección y luego revisamos a medida que pasa el tiempo. Construimos en medicina de la familia, dentro de la unidad de salud familiar, contamos con el modelo de historia clínica, el cual en ese modelo contamos con un apartado referente a familiograma, que se debe llenar durante la primera consulta del paciente en la hora de registrar esos datos de aquel paciente en su ficha clínica. Luego podemos modificar, sabemos que una estructura familiar, una composición familiar puede ir modificándose a lo largo del tiempo, por el cual debemos ir revisando y actualizando a medida que tenemos más datos. El familiograma debe incluir al menos 3 generaciones familiares. ¿Cuáles son sus funciones? En primer lugar, nos permite poder tener una visión de aquellos componentes, de aquellas personas que componen esa familia, la estructura familiar en sí, sea un individuo del sexo masculino o femenino, poder graficar eso en nuestro familiograma. Las relaciones afectivas de esos miembros de la familia también podemos representar, así como una relación legal de matrimonio, separación y divorcio. Una visión rápida y global de todo el ambiente familiar psicosocial del paciente. Aquellas patologías que pueden ser heredadas a través de las generaciones, como también patologías infectocontagiosas o enfermedades crónicas, podemos estar señalando en nuestro familiograma para poder tener todos esos datos en un solo local, en un solo gráfico, para tener esa visión rápida del entorno y características de cada individuo. Las etapas durante la vida, del nacimiento hasta la muerte de todos los individuos, pasamos por etapas de la vida, que sería el ciclo vital individual y el familiar. A través de las edades de cada integrante, ¿sí?, que colocamos dentro del gráfico, entonces podemos identificar en cuál etapa del ciclo vital se encuentra mi paciente, de manera individual como de manera familiar, a través de la conformación de esa familia, el matrimonio, el nacimiento del primer hijo, la salida del hijo de la casa, ¿sí?, la muerte de uno de los cónyuges. Las pautas generacionales repetitivas. Cuando hablamos de pautas generacionales repetitivas, no hablamos de patologías que se pueden transmitir de manera hereditaria a través de las generaciones. Hablamos de las conductas que se transmiten, ¿sí?, a través de generaciones, aquellos hábitos, costumbres, creencias que pueden venir, esas pautas y conductas del paciente que pueden venir de generación tras generación. Hablamos de hábitos conductuales y acontecimientos más relevantes que pueda estar pasando esa familia a lo largo de su vida.
Cuando hablamos del familiograma, debemos tener en cuenta, ¿sí?, que para crear ese familiograma, esa estructura, debemos tener en cuenta 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? En primer lugar, debemos crear la estructura del familiograma, sería el esqueleto del familiograma, ¿sí? ¿A través de qué? Utilización de algunos símbolos para representar a esos integrantes, miembros de la familia. En segundo lugar, tenemos el registro de la información individual y el señalamiento de relaciones familiares. En primer lugar, al realizar ese mapeo, ese trazado de la estructura familiar, debemos tener en cuenta los símbolos que se utilizan para poder representar a cada integrante miembro de esa familia. Para poder graficar a las personas, entonces, a la mujer utilizamos un círculo, el hombre utilizamos un cuadrado. Aquel paciente, el que es el motivo de estudio o que te está aportando los datos durante el interrogatorio y elaboración del familiograma, es nuestro paciente índice. El paciente índice podemos utilizar una doble línea o podemos señalar, como tenemos aquí en la imagen, con una flecha, ¿sí?, para señalar cuál es mi paciente índice. Nuestra bibliografía básica también nos permite utilizar la doble línea, ¿sí? Cualquier uno de los gráficos, símbolos que ustedes utilicen está correcto. La doble línea, en el caso de un paciente del sexo femenino, entonces colocamos una doble línea alrededor de mi símbolo. De igual manera, del sexo masculino colocamos una doble línea para representar que es mi paciente índice. Luego tenemos el fallecimiento. ¿Cómo podemos representar el fallecimiento de un individuo? Colocamos una X dentro del símbolo que representa al individuo. Luego, la edad que tenía ese paciente al momento del fallecimiento, entonces colocamos dentro de nuestro símbolo. También podemos graficar, si contamos con el dato, la fecha de nacimiento como la fecha del fallecimiento del individuo. Dentro colocamos la edad que tiene el paciente en el momento del fallecimiento. 81 años, un ejemplo. La fecha en la cual ese individuo nació, entonces colocamos arriba de mi símbolo, al lado izquierdo, la fecha del nacimiento. Y la fecha del fallecimiento por arriba del símbolo, al lado derecho. También debemos poder representar la situación legal del paciente, de esa relación, ¿sí?, con el matrimonio. ¿De qué manera realizamos? Debemos unir a esos dos integrantes de la familia con una línea que viene por debajo, luego cruza y les une. Esto representa el matrimonio. Si contamos con la fecha en la cual se casaron, contrajeron el matrimonio, entonces también señalamos, seguido de una M, ¿sí?, de matrimonio, podemos colocar los últimos 2 dígitos de esa fecha del año, ¿sí?, en el cual contrajeron el matrimonio. Si eso puede generar algún tipo de confusión, entonces utilizamos, puede ser tanto la fecha de manera completa, como también puede ser solamente el año. Aquí un ejemplo, un hombre, una mujer que están casados, coloco una M y ¿cuál sería la fecha en la cual contrajeron matrimonio? Si puede generar esa confusión, no colocar solamente los 2 últimos dígitos, colocamos todo el año. Un ejemplo, 1991.
¿sí? Contrajeron el matrimonio en esta fecha. Si cuentan con el dato de día, mes y año y ustedes consideran que puede ser relevante, ¿verdad?, destacar eso en el familiograma, entonces pueden colocar toda la fecha. Luego, la misma línea que les une en matrimonio es donde graficamos tanto la separación como el divorcio. Tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de separación, aquellos dos individuos no mantienen ya ningún tipo de relación, ¿verdad?, afectiva, no viven, no conviven en la misma casa, están separados, pero continúan casados de manera legal. Cuando hablamos de divorcio, estamos hablando de que ya hubo un divorcio de manera legal, ¿sí? ¿Cómo graficamos eso? Utilizamos una línea oblicua indicando la separación, en la misma línea que les une en matrimonio. Luego, la misma línea que les une en matrimonio, en el caso de que haya ya un divorcio, colocamos dos líneas oblicuas. Aquí un ejemplo. El hombre, la mujer, que estuvieron casados, por eso una línea de manera continua. Luego, una línea señalando la separación y dos líneas oblicuas señalando el divorcio. Contamos con la fecha en la cual contrajeron matrimonio. Perfecto. Entonces, colocamos M y el año en el cual contrajeron el matrimonio. El divorcio. Contamos con la fecha en la cual contrajeron el divorcio, se separaron y se divorciaron. Entonces colocamos también. Esto es importante para poder determinar el año y el tiempo, el periodo de tiempo que esa pareja, ¿verdad?, estuvo casada. Luego también tenemos otros tipos de relaciones. Aquellas parejas que viven juntas, tienen una unión estable, pero no están casadas de manera legal. ¿De qué manera podemos señalar ese tipo de relación? Utilizamos una línea discontinua que también viene por debajo y cruza y une a estos dos individuos. Utilizamos una sigla C que es referente a casa, porque están viviendo, compartiendo una misma casa. ¿Sí? Es de la manera en la cual nos trae nuestra bibliografía que podemos representar. Utilizar los últimos dos dígitos del año desde el cual están viviendo juntos o mantienen esa unión estable. En el caso de que pueda generar algún tipo de confusión, entonces de igual manera utilizamos el año de manera completa, como podemos también utilizar toda la fecha, mes y año. Luego debemos graficar. Nuestra bibliografía básica nos trae los símbolos para poder representar una estructura familiar de manera más tradicional, aunque sabemos que hoy en día tenemos varios tipos de familias. Una de ellas es en el caso de un hombre que tuvo relaciones anteriores, con el cual se casó y se divorció. También pudo haber tenido hijos. ¿De qué manera nos trae nuestra bibliografía básica cómo representar? Aquí tenemos el gráfico de un hombre, ¿sí?, de un individuo del sexo masculino, el cual mantuvo relación con otras 3 mujeres, con la cual se separó, se divorció, se separó, se divorció. Con la última solamente hubo una separación. Siempre utilizamos de esta manera, de izquierda a derecha. Graficamos. Nuestra bibliografía básica nos recomienda que al realizar un familiograma siempre coloquemos el hombre del lado izquierdo y la mujer del lado derecho para que quede mejor organizado. Si quieren hacerlo de manera inversa, a modo de algún tipo de examen, concurso,
¿verdad?, examen de residencia o revalidación, ¿está mal hacerlo a la inversa? No está, se puede también realizar, pero nuestra bibliografía básica nos recomienda dejar el hombre siempre del lado izquierdo y mujer del lado derecho. Y de esa manera graficamos las relaciones anteriores. Ahora me preguntan, ¿y si ambos tuvieron relaciones anteriores? ¿De qué manera puedo graficar eso? En ese caso, la relación actual debe quedar en el centro del familiograma. Aquí un ejemplo. Mi paciente índice señalo con una flecha. La relación actual dejamos en el centro. Vamos a suponer que él también tuvo otras relaciones anteriores con 2 mujeres. Entonces, ¿de qué manera grafico? De esta manera hubo una separación, un divorcio, separación, un divorcio. Ella también tiene una relación, tuvo una relación anterior, por el cual también debo graficar separación, divorcio. Mi relación actual queda en el centro. Tuvo hijos con las relaciones anteriores, entonces también debo graficar, debe quedar todo en el mismo familiograma y no realizarlo de maneras separadas. Los hijos, ¿de qué manera podemos graficar y representar a los hijos? Debemos tener en cuenta siempre que debe ir por orden cronológica, de mayor a menor, de izquierda a derecha. El primer hijo mayor, el último hijo menor. Entonces, debe ir por orden cronológica. Existen otros tipos de hijos que se pueden graficar, como un hijo adoptivo. Utilizamos la línea discontinua para poder representar. Hijos mellizos o gemelos. Cuando decimos mellizos en el Paraguay, nos referimos a aquel que ustedes le conocen como gemelo, ¿verdad?, que es bivitelino, y gemelo sería univitelino. Nuestra bibliografía básica nos indica que podemos representar tanto mellizos como gemelos de igual manera, pero existe una variedad. Aquellos hijos que son mellizos, que pueden ser tanto del mismo sexo como del sexo opuesto, ¿sí?, mellizos, graficamos de esta manera. Y el gemelar podemos colocar una línea que les une, es una variedad. Utilizan de esa manera como señalando aquel gemelo, que son gemelos idénticos, univitelinos, entonces, y colocan esta línea, también está correcto. Es una variedad. También podemos señalar otras situaciones. En el caso de un embarazo, que utilizamos un triángulo. Una muerte al nacer, sea de un niño o de una niña, ya se identificó el sexo, por el cual también se realiza el símbolo, pero de menor tamaño, con una X dentro del símbolo. El aborto sí se cuenta con los datos, si es espontáneo, si tuvo, ¿verdad?, abortos anteriores, entonces espontáneo o inducido, de igual manera, si es espontáneo, un círculo pintado en el centro, y un aborto inducido, una X. Existen algunas variedades. Colocan de esta manera que nos trae nuestra bibliografía, está bien. Si quieren utilizar otro tipo de variedades, como en el caso de un aborto espontáneo, podemos utilizar un triángulo pintado en el centro. También pueden utilizar de esta manera, no está mal. Y de igual manera, un aborto
inducido, un triángulo con una X. Son variedades. Luego, debemos el otro punto, el otro nivel al tener en cuenta al graficar nuestro familiograma es el registro de la información de cada individuo que compone esa familia. ¿Cuál es ese registro de información del individuo? Debemos colocar la edad dentro del símbolo de cada individuo, de cada miembro, si contamos con ese dato. Un ejemplo, mi paciente índice tiene 55 años, coloco dentro. Su marido, ella es casada, tiene 60 años, coloco la edad del miembro de la familia dentro del símbolo. La fecha de nacimiento y muerte también es un registro de información individual. La ocupación o profesión de cada integrante de esa familia debemos también señalar si consideramos que es relevante. En este caso, graficamos a la derecha. Vamos a suponer mi paciente índice es ama de casa. Entonces coloco, puedo tanto escribir toda la frase o toda la palabra y su marido está desempleado. Como también puedo utilizar solamente una sigla para poder representar su ocupación. Si voy a colocar bastantes datos en mi familiograma, puede generar algún tipo de confusión en la hora de interpretar o leer un exceso de información, por el cual puedo utilizar apenas una sigla. En este caso podemos dejar para ama de casa AD y para desempleado D. Luego, en la descripción del familiograma, al final, entonces yo describo qué significa cada una de esas siglas. Para algunas patologías más frecuentes, como para algún tipo de problema familiar o disfunción familiar, contamos con algunas siglas ya preestablecidas. Existe un cuadro, ¿sí? Tanto en el Paraguay como en el Brasil. Entonces, ya tenemos establecida esas siglas para algunas patologías más frecuentes. Entonces, colocamos siempre arriba, al lado derecho de mi símbolo. También debemos anotar acontecimientos vitales estresantes y patologías. Mi paciente índice es ama de casa y es hipertensa. Entonces, coloco la sigla referente, como también puedo colocar toda la frase o palabra. Luego, las relaciones de cada uno de esos miembros integrantes de esa familia, relaciones afectivas. ¿De qué manera debo señalar eso? Para una relación en la cual es muy estrecha, utilizamos 3 líneas continuas. Una relación bastante estrecha, pero con conflicto. Utilizo 3 líneas y una línea que entrecruza en zigzag. Conflictiva, de igual manera. Quiebre. Cuando hablamos de quiebre, estamos hablando de aquellos integrantes, miembros de esa familia que ya no mantienen contacto, ya no tienen ningún tipo de relación. Entonces hay un quiebre en su relación afectiva. Distante, línea discontinua. Cercana, doble línea continua. De esa manera podemos graficar un ejemplo aquí. Tenemos una hija, esta pareja tiene una hija adoptiva que tiene, vamos a suponer, 21 años y un hijo de 20 años.
con el cual la madre mantiene una relación muy próxima con la hija adoptiva, pero de conflicto. Entonces graficamos de esa manera. Y con el padre, la hija adoptiva mantiene una relación cercana, estrecha. Entonces colocamos una doble línea. De esta manera podemos graficar las relaciones afectivas de esos integrantes, miembros de la familia. Para tener en cuenta, cuando vamos a graficar una relación familiar, tenemos que tener en cuenta el dato que te aporta el paciente, como también otros miembros de la familia, pero además de eso debemos tener en cuenta una visita de terreno, ¿sí? Poder comprobar si ese dato, ¿verdad?, es algo fidedigno o no. También, como habíamos hablado en las otras clases, ¿verdad?, según el principio de McWinney, lo ideal es que el médico de familia conviva y habite en la misma comunidad en la cual trabaja, por el cual tiene la oportunidad de observar esa relación familiar en otros espacios de comunidad. Entonces debemos tener en cuenta una visita de terreno, en el consultorio, los datos que te aporta el paciente como otros miembros de la familia y en otros espacios de la comunidad. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, cómo podría quedar graficada esa relación afectiva. Otro punto importante, aquellas personas que viven en la misma casa debemos señalar y señalamos a través de una relación habitacional, encerramos en una línea discontinua, ¿sí? Encerramos a aquellos integrantes que viven juntos en una misma casa. De esta manera, ¿desde hace cuántos años o en qué fecha esa estructura familiar, esa relación habitacional se mantiene así? Entonces, si contamos con ese dato del año, colocamos al lado, ¿sí? Esta familia vive de esta manera con la salida de la hija mayor hace 2 años. Entonces calculo en qué año eso sería y coloco fuera de mi línea discontinua. Un ejemplo aquí en nuestro caso, ¿verdad? La hija adoptiva, la hija mayor, ya no vive en la casa. Entonces dejamos fuera de nuestra línea discontinua. Hace 2 años que ella salió de la casa. Entonces colocamos la fecha, 2018. Desde 2018 se mantiene esta relación habitacional de esta manera. Siempre debemos también tener en cuenta que como una relación, como una estructura familiar puede ir modificándose a lo largo del año, del tiempo, es importante señalar la fecha en la cual graficamos, realizamos nuestro familiograma. Colocar la fecha de construcción de la misma, sabiendo que la estructura familiar pasa por cambios en los ciclos de los participantes, pudiendo agregarse nuevos miembros o presentarse eventos normativos que hacen parte, ¿verdad?, de la formación y el desarrollo de esa familia, como el casamiento, como nacimiento de primer hijo, y como no normativas, que serían separaciones, divorcios, fallecimiento de un hijo, del ciclo vital familiar. Entonces, al graficar todo mi familiograma, siempre coloco la fecha en la cual realicé. Cuando graficamos ya toda nuestra estructura de nuestro familiograma, sea la estructura, los miembros, las relaciones y la información individual, debemos ahora interpretar. ¿Qué es lo que nos permite interpretar un familiograma? Esa composición del hogar, la constelación fraterna, configuraciones familiares inusuales, adaptación al ciclo vital,
repetición de pautas a través de las generaciones. Cuando hablamos de la composición del hogar, podemos tener en cuenta, ¿sí?, la cantidad de integrantes de esa familia. Es una familia nuclear, una familia extensa, una familia monoparental. Podemos identificar la constelación fraterna, la posición que utiliza, ¿verdad?, cada miembro de esa familia. Podemos suponer algún tipo de dificultad o algún tipo de conducta que se ve de manera general en algunos miembros de familias. Claro que puede haber excepciones, pero hablamos de manera general. A menudo los hijos mayores tienen y asumen esa responsabilidad cuando hay ausencia de uno de sus padres o uno de sus padres tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de patología. El que asume, ¿verdad?, el papel de jefe de la casa, aportador de la casa, es el hijo mayor. Ocurre de manera general, entonces podemos predecir algunos tipos de conductas, pero claro, siempre hay excepciones. Como también el hijo menor puede estar acostumbrado a que siempre haya alguien que se haga cargo de él. Entonces, de esa manera podemos también predecir algunos tipos de conductas de algunos integrantes, miembros de esa familia. Esa posición fraterna puede predecir algunas dificultades. También configuraciones familiares inusuales. Nuestra bibliografía nos describe que podemos observar, ¿verdad?, como una frecuencia, ¿sí?, una alta frecuencia en adoptar hijos, como también múltiples separaciones en una familia, como también a lo largo de las generaciones. Entonces podemos observar como una configuración familiar inusual. Adaptación al ciclo vital. Tenemos el ciclo vital individual y el familiar. El individual, con el dato de la edad dentro de cada símbolo, puedo representar y identificar en qué etapa se encuentra mi individuo, ¿sí? Tenemos la etapa del adulto mayor, que son de 60 años para arriba. Entonces podemos tener en cuenta algunas dificultades o situaciones que puede enfrentar ese individuo a lo largo de esa etapa de su ciclo de vida. Cuando también tenemos el ciclo vital familiar, permite evidenciar la etapa del ciclo vital familiar y predecir el momento de transiciones, ¿sí?, ese desarrollo continuo que va pasando de una etapa a la otra de manera progresiva, ¿sí?, y permite realizar asesoramiento familiar anticipado, como también nos permite poder predecir de esa manera la aparición de algunas enfermedades que son características, ¿verdad?, y que ocurre con mayor frecuencia en esa etapa de ese ciclo vital. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Quiero que en ese momento pongan pausa, traten de leer este caso clínico, traten de realizar, agarren una hoja, un lápiz y luego vamos a hacerlo de manera conjunta. En este caso, ¿sí?, debemos graficar este familiograma de este siguiente caso clínico, en el cual a su consulta acude María, de 64 años, paciente, índice de sexo femenino, 64 años, colocamos la edad de la paciente dentro del símbolo, porque presenta problemas de hipertensión arterial, patologías, relaciones, ocupaciones, colocamos siempre al lado derecho del símbolo. En este caso mi paciente es hipertensa. Podemos escribir todo como podemos utilizar solamente la sigla.
También, al indagar sobre su familia, nos cuenta que está casada con Juan, individuo del sexo masculino. Representamos el casamiento con la línea continua que viene por debajo, cruza y les une a ambos integrantes de 67 años. Se casaron el 24 del 6 del 76. Contamos con la fecha completa en la cual contrajeron el matrimonio. Entonces podemos sí utilizar todo ese dato. En ese matrimonio tuvieron 3 hijos. Leticia, de 33 años, Marcos, de 25 y Martín, de 17. Entonces graficamos siempre los hijos por orden cronológica de mayor a menor, de izquierda a derecha. Leticia tiene 33 años, Marcos tiene 25 años y Martín 17 años. Colocamos la edad si contamos con esos datos. Aquí en este caso clínico, ¿verdad? Ya está organizado de manera cronológica, pero si estuviese al contrario, entonces siempre debemos organizar del hijo mayor al hijo menor. Nos cuenta que la relación con su hija no es muy buena, pues tiene un novio que no le gusta a la familia, por eso hay peleas con la mamá y con los hermanos. Entonces hay, ¿verdad?, una relación de conflicto entre la hija mayor, la madre y los hermanos. ¿De qué manera graficamos eso? ¿Sí? Ellos todos conviven, ¿verdad? Tienen esa misma relación habitacional, entonces tienen una relación que es próxima, viven en la misma casa, colocamos 3 líneas continuas y graficamos el conflicto, las peleas frecuentes. De igual manera, la hija, ¿verdad?, Leticia, con sus hermanos. Esto debe seguir un patrón de manera recta, no importa, puede venir de manera curvada, ¿sí?, en zigzag. Lo importante es que una a esos 2 integrantes, el cual mantienen ese tipo de relación. Luego nos cuenta que la madre de su marido vive en la casa desde que su suegro falleció hace meses, a los 88 años. Entonces, la suegra de mi paciente índice, ¿verdad?, vive en la misma casa. Su suegro falleció cuando tenía 88 años. La edad de que tenía el paciente, el individuo al fallecer, colocamos dentro del símbolo. Luego señalamos el fallecimiento con una X. ¿Quién vive en la misma casa? Relación habitacional. Encerramos con una línea discontinua. Si contásemos con ese dato de hace cuánto tiempo se mantiene esta relación habitacional, también se puede colocar. Y no olvidar la fecha en la cual realizaron el familiograma, porque eso puede ir modificándose, actualizándose, ¿sí? Ahora una pregunta que pueden hacerse: el novio. Cuando decimos novio, ¿verdad?, en Paraguay, en castellano, estamos hablando de enamorado. ¿Se grafica o no? En este caso no. Si estuviesen viviendo en la misma casa, una unión estable, entonces podríamos graficar con la línea, ¿verdad?, discontinua. Pero en este caso no se grafica, solamente aquellos individuos que componen esa familia. Muchas gracias.